Bienvenidos. Vamos a hablar ahora sobre los problemas relacionados con el síndrome meningio. Los objetivos de esta presentación son analizar la fisiopatología de la meningitis para comprender su presentación clínica y las complicaciones que se vayan a presentar. Vamos a identificar los componentes del síndrome meningio para de este modo facilitar el diagnóstico y comprender las bases de este diagnóstico y, por lo tanto, las directrices del tratamiento. Vamos a partir de unas definiciones generales. La meningitis, como ustedes saben, es un trastorno irritativo o inflamatorio de las leptomeninges y de las porciones del tejido nervioso adyacente a ella. Esta es la definición de la meningitis. Sin embargo, junto con ella se van a escuchar otras definiciones, como por ejemplo el de la encefalitis, donde fundamentalmente el compromiso es encefálico, o mielitis, donde el componente inflamatorio o irritativo es solamente a nivel medular, o encefalomielitis cuando coexisten ambos tipos de problemas. Para analizar el cuadro, es importante hacer algunas descripciones fundamentales en lo que respecta a la epidemiología. Vamos a tratar de entender desde dos puntos de vista, la meningitis viral y la meningitis bacteriana. La primera, la meningitis viral, que se conoce también como aséptica, ya que cuando se hacen los cultivos salen negativos, porque obviamente el virus requiere otro tipo de medios para desarrollarse. Este tipo de meningitis tiene manifestaciones clínicas menos severas. Responde principalmente en su distribución con los hábitos personales, los factores educativos y los estilos de vida. Tiene que ver mucho con el contacto directo con los exudados de la nariz y la garganta y los factores relacionados con el hacinamiento. Por lo tanto, tiene mucho que ver con la forma de vida de las personas en relación a los riesgos para adquirir este tipo de meningitis. La meningitis de origen bacteriana o meningitis piógena, esta es una forma de meningitis que permite trazar una distribución entre lo que corresponde a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo. Ya que este tipo de meningitis generalmente se presenta en países con condiciones económicas y sociales más pobres. Por lo tanto, encontrar los problemas de una meningitis bacteriana en los países desarrollados es menos probable. La meningitis en general es un problema grave. ¿Por qué lo es? Fundamentalmente porque la morbimortalidad es alta a pesar de un tratamiento adecuado donde los antibióticos representan la primera línea. En los adultos presenta una mortalidad que fluctúa alrededor del 25%. El 61% de los lactantes que sobreviven a una infección por gram negativos presentan secuelas del desarrollo y componentes neurológicos que van a afectar la calidad de la vida. Cuando estudiamos la etiología de la meningitis, es importante recordar la etiología de la neumonía, puesto que es prácticamente la misma con muy pocas diferencias. En el recién nacido, fundamentalmente tiene que ver con los microorganismos que se adquieren por el canal del parto, como por ejemplo el Streptococo beta hemolítico del grupo B o Streptococcus lactiae, la Escherichia coli y otros gram negativos, la Listeria monocytogenes y el Staphylococcus aureus. Aquí unimos, a diferencia de la neumonía, un grupo más grande que va del mes a los 5 años, donde se encuentra el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y el Staphylococcus aureus. Más de 5 años, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y más abajo, Haemophilus influenza. Visto de este modo, es prácticamente la misma etiología de la neumonía, con la diferencia de que aquí no he mencionado los virus y que además no está el microorganismo invitado, que es un poco el que se diferencia sobre esta base
sobre esta base general que ocasionan estos microorganismos en la mayor parte de las infecciones, siempre hay algunas particularidades a las cuales, si revisan ustedes videos previos, le hemos llamado el microorganismo invitado. Entonces, si esta es la base general de las infecciones y su etiología, y en este caso de la meningitis, ¿cuál representaría esta variante en lo que respecta al microorganismo invitado? Básicamente este que se presenta en este tipo de ambientes. Son cuadros de meningitis que aparecen en espacios cerrados, se producen por lo tanto en epidemias locales, en determinados escenarios, y es la Neisseria meningitidis, que clásicamente produce un exantema hemorrágico con un síndrome infeccioso que compromete significativamente la salud de quienes padecen esta enfermedad. Pero también valdría la pena recordar de que otra forma importante y agresiva de la meningitis es aquella que tiene que ver con antecedentes de un proceso traumático o de una intervención que vulnere la barrera hematoencefálica, ya sea este traumático o un resultado de un proceso quirúrgico, donde el Staphylococcus aureus representa el principal actor. Entonces, el actor invitado en particular es la Neisseria meningitidis y el meningococo. Pero esta forma de meningitis por este microorganismo no es la principal causa de la meningitis. Porque fíjense ustedes cómo desde el mes hasta más de los 5 años, los microorganismos que más se repiten están encabezando la lista por el Streptococcus pneumoniae. Y paradójicamente, como uno pensaría, que por el hecho de ser una meningitis debería ser el meningococo el principal responsable, no lo es. Es el Streptococcus pneumoniae. El meningococo es un microorganismo que no es el más frecuente y que se generan bajo condiciones muy particulares donde se generan epidemias locales. ¿Y qué pasa con los virus? Los virus son distintos y por eso los saqué el cuadro de la etiología cuando estábamos haciendo la comparación con la neumonía, porque los virus son distintos en las meningitis. Básicamente son enterovirus, virus Coxsackie, poliovirus, ecovirus y otros virus potencialmente patógenos, el virus de Epstein-Barr, el virus de la parotiditis y herpes simple, entre algunos de ellos. Hasta aquí podríamos plantear un resumen de lo hasta aquí avanzado. Primero y lo más importante, la mayor parte de los casos de meningitis bacteriana son causadas por el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza, particularmente en las personas que se encuentran en los extremos de la vida y en aquellos que no tienen vacunas completas. La Neisseria meningitidis no es el microorganismo más frecuente, y este se produce en brotes epidémicos en personas que viven en hacinamiento o cohabitan en contacto íntimo. Se debe recordar también que en los neonatos, es decir, de 0 a 28 días de vida, son importantes los estreptococos del grupo B y otras enterobacterias que se adquieren en el canal del parto. Que los procesos neuroquirúrgicos y traumáticos ponen al Staphylococcus aureus como uno de los principales sospechosos. Y en los inmunodeprimidos se rompen las reglas, porque su condición de inmunodepresión hace que puedan generarse infecciones que pueden ser causadas por gram positivos, gram negativos y anaerobios, de tal manera que son cuadros mucho más agresivos. Cuando uno se plantea qué factores han determinado que cambie la etiología, y me harían algunas preguntas, por ejemplo, ¿es la introducción de las vacunas? ¿Ha sido el empleo y el desarrollo de los antibióticos? ¿O las mejoras que se han producido en las condiciones de vida? Es decir, el avance de los países en vías de desarrollo que han mejorado sus condiciones de vida.
¿O ustedes creen que hay una combinación, por ejemplo, de A y C? ¿O finalmente son todos correctos? En realidad, esta respuesta se podría encontrar con lo que hasta aquí hemos avanzado. Si ustedes estarían resolviendo su examen, ¿cuál hubieran elegido? La respuesta correcta sería A y C, la introducción de las vacunas y las mejoras en las condiciones de vida, no el empleo de antibióticos, porque recuerden ustedes que hemos dicho al inicio de esta clase que pese a la administración de antibióticos en forma oportuna, la morbimortalidad es importante. Veamos algunos elementos centrales de la fisiopatología. ¿Cómo llega el microorganismo al sistema nervioso central? Bueno, necesariamente tiene que vulnerar la barrera hematoencefálica y lo podría hacer por una complicación de una infección de las vías aéreas que está muy cercano, o podría producirse directamente a través de una fractura craneana, una herida de bala, una punción lumbar o por contaminación en una cirugía. También podría producirse por continuidad de una infección cercana, mucho más aún de lo que podría ser una infección de las vías aéreas si es esta, mucho más cercana, por ejemplo, una otitis media aguda. Una vez que los microorganismos ingresan, se produce una replicación y una destrucción de los mismos. Hay una replicación y un proceso de lisis en el líquido cefalorraquídeo de los microorganismos. Esto, como consecuencia, va a liberar desencadenantes del proceso inflamatorio, como endotoxinas y fragmentos de pared celular. Se va a producir una liberación de mediadores inflamatorios y una inflamación progresiva que va a terminar dañando los tejidos circundantes. Y esto va a hacer que se altere más la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que tiene alta selectividad a diferencia de lo que ocurre donde se encuentran otros capilares. Esta alteración de la permeabilidad y de su selectividad facilita que los microorganismos patógenos, los neutrófilos, la albúmina, atraviesen la pared capilar para pasar al líquido cefalorraquídeo. En el espacio subaracnoideo se provoca una inflamación asociada y se genera un exudado purulento turbio. El proceso inflamatorio puede inducir en estas condiciones tromboflebitis de los puentes venosos y de los senos durales. La inflamación que se genera progresivamente va a producir una congestión y el infartamiento de los tejidos circundantes. Y en una fase avanzada se produce un engrosamiento de las meninges y además se forman adherencias que pueden provocar las lesiones de los nervios craneanos con las parálisis resultantes como consecuencia, o puede interferir el flujo normal del líquido cefalorraquídeo y causar hidrocefalia. En particular, esto ocurre en las meningitis más agresivas como las que son de origen bacteriano o piógena. Estamos viendo acá a un niño con hidrocefalia. ¿Y cómo se vería su tomografía? Hasta aquí hagamos otro resumen ante la exigencia de nuestra amiga. Entonces, los microorganismos tienen un ciclo. Invaden, crecen, se multiplican y mueren. Este ciclo desencadena una reacción inflamatoria progresiva que activa los mecanismos de defensa. Los sistemas de defensa eliminan los microorganismos, pero al hacerlo también dañan los tejidos circundantes y la pared capilar. Este daño produce una ruptura de la barrera hematoencefálica y mayor alteración de su permeabilidad, lo que explica por qué en el líquido cefalorraquídeo se encuentran sustancias que normalmente están en el compartimiento intravascular. La reacción de defensa entonces tiene daños colaterales y estos daños colaterales
son los responsables de las secuelas que observamos en estos pacientes. La clínica, para organizar nuestros conocimientos, podemos organizarlos en componentes. Podríamos hacer un componente encefalítico donde los signos y síntomas sean fundamentalmente de la afectación de este tejido, o podrían ser signos y síntomas que se deben más a una hipertensión endocraniana o a componentes de irritación radicular o a un componente infeccioso propiamente dicho. El común denominador de estos componentes es indudablemente que van a alterar el sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo y sus características. En realidad, esta organización nos permite fácilmente entender cómo se presentan los síntomas. Fíjense ustedes, cuando se produce un proceso inflamatorio, los signos y síntomas del componente encefalítico serían la cefalea, la irritabilidad, convulsiones, alteraciones del sensorio, y podríamos poner una mnemotécnica para recordar este componente encefalítico. SICA, cefalea, irritabilidad, convulsiones y alteraciones del sensorio. El componente de hipertensión endocraniano que se genera como consecuencia de la meningitis es también la cefalea, pero además es más característico la parálisis de los nervios craneanos, los vómitos explosivos, las fontanelas abombadas cuando se trata de niños, el aumento del perímetro cefálico cuando se trata de niños y el edema de papila. ¿Cuál sería la tríada de la hipertensión endocraneal de todos estos signos y síntomas que hemos mencionado? La cefalea, los vómitos explosivos y el edema de papila. Esta es la tríada de la hipertensión endocraneal. ¿Cómo se dañan los pares craneanos? Si bien de alguna manera lo hemos dicho, hay que enfatizar en algunos aspectos. Fíjense ustedes cómo la ruta del tercer par craneal, las fibras del núcleo oculomotor, tienen un componente que recorre protegido por los huesos y otro componente libre donde no hay protección ósea. Y esta parte que no tiene protección ósea es más vulnerable a la hipertensión porque no hay que proteja con el aumento de la presión en esta parte que no tiene cobertura ósea. En cambio, esta parte que tiene cobertura ósea está más protegida contra la hipertensión. Entonces, los problemas se deben a la presión de este componente del tercer par. Entonces, el tercer par del motor ocular común y su lesión se debe a la hipertensión endocraniana por su trayecto intracraneal, porque dentro de él no está protegido, como lo hace en esta otra porción. ¿Y qué ocurre con el octavo par? El octavo par, las lesiones resultantes de los daños producidos son aquellas que se producen por el mecanismo inflamatorio del microorganismo y nuestra respuesta al tratar de destruirlo como daños colaterales. Estos son básicamente los dos pares craneanos que más se afectan, el tercer par y el octavo par. Si la pregunta ahora sería, y tendrían que responderla utilizando sus conocimientos previos, y fuera, ¿qué puede inducir un aumento de la presión intracraneana? Y las preguntas en su examen serían estas: el edema cerebral, la hidrocefalia, el aumento del flujo sanguíneo cerebral. Son correctos A y C, y todos son correctos. Si este fuera su examen, ¿cuál hubieran ustedes escogido como respuesta correcta para responder a esta pregunta? ¿Qué puede inducir a un aumento de la presión intracraneana?
pues en realidad todos ellos intervienen en el aumento de la presión intracraneal. Bien, veamos ahora el otro componente. Estamos repasando los componentes uno por uno. Este es el componente de irritación radicular. Cuando hablamos de este componente, hablamos de la rigidez de nuca, el signo de Kernig y el signo de Brusinski. Fíjense ustedes cómo se genera la rigidez de nuca, donde cuando producimos la elevación de la cabeza, por la rigidez que se genera, hay resistencia a la misma. En el signo de Kernig, cuando elevamos la pierna, entonces se produce una flexión de la rodilla en forma refleja. Y en el signo de Brusinski, cuando logramos flexionar la cabeza, pues automáticamente se flexionan las rodillas, que sería el signo de Brusinski, que ustedes lo están estudiando en semiología. Aquí valdría la pena preguntarnos cuál es la razón de la presencia de estos signos, que son característicos del componente de irritación radicular. Básicamente, estos signos reflejan la resistencia al estiramiento que genera dolor de las meninges inflamadas entre el nivel lumbar y la cabeza. Por lo tanto, lo que aquí tratamos de hacer es oponernos al estiramiento de estas raíces. Flexionamos, evitamos la flexión. Aquí, si levantan mi pie para que no se estire, lo flexiono. Si logran doblar mi cabeza, flexiono mis rodillas. Todos están destinados a esta razón: evitar el estiramiento que es doloroso. Entonces, básicamente esta y la irritación de las raíces raquídeas por inflamación de las meninges de cualquier etiología, fundamentalmente bacteriana, es la explicación. Veamos ahora el componente infeccioso del síndrome meningio. Fiebre, mialgia, astenia, adinamia, hiporexia, shock, hemorragias, púrpuras, petequias. Cuando estamos en una meningitis meningocócica, que hemos dicho que no es la etiología más frecuente, pero sí la más grave, induce este exantema hemorrágico con púrpuras palpables en la mayor parte de los pacientes. Es un síndrome infeccioso. Cuando uno se pregunta ahora, de este conjunto de signos y síntomas descritos, ¿cuál es la asociación que tiene un mal pronóstico? El shock, las hemorragias y púrpuras petequiales. Porque cuando estamos con un paciente con shock y con hemorragias, púrpuras y petequias, un exantema hemorrágico, pues probablemente estemos con la forma más grave de la meningitis, el meningococo. De estos signos y síntomas que lo hemos organizado en un componente encefalítico, en un componente infeccioso, en un componente de irritación radicular y en un componente de hipertensión endocraniana, ¿cuáles son los síntomas y signos más frecuentes? Pues básicamente en el 95% los signos infecciosos, fiebre y escalofríos. Los componentes encefalíticos, la cefalea y la alteración mental en el 78%. Y de los componentes de irritación radicular, la rigidez de nuca. Los otros, menos frecuentes, pero también importantes. Entonces, estos tres son los más frecuentes porque fíjense el porcentaje en el que se presenta. Fiebre, síndromes infecciosos, signos de un síndrome infeccioso, el encefalítico y el de irritación radicular, fundamentalmente de la rigidez de nuca. ¿Cómo podríamos clasificar la meningitis? Pues básicamente podríamos clasificar de acuerdo a diferentes criterios.
Puedo hacerlo de acuerdo a las características del síndrome y sus componentes. Ya hemos dicho que hay varios, ¿verdad? Podríamos clasificarlos también de acuerdo a qué estructura fundamentalmente se ha afectado, pero también podríamos clasificarla en función al microorganismo responsable de la meningitis. Si hablamos de las características del síndrome y se encuentran todos sus componentes, encefalítico, irritación radicular, infeccioso, hipertensión endocraniana, estaríamos hablando de un síndrome meningio completo. Si solamente están presentes uno o dos de estos componentes, sería un síndrome meningio incompleto, porque no tiene todos los componentes. Por la estructura afectada podría ser una encefalitis o una mielitis, y en función al microorganismo podría ser una meningitis purulenta aguda, en cuyo caso estaríamos hablando de una bacteriana, o una meningitis linfocítica aguda o aséptica, porque no crecen con los cultivos bacterianos. La mayor frecuencia de estas son las virales y menos frecuentes las parasitarias o las micóticas. En los pacientes muy jóvenes, como los menores a 2 meses, tienen una clínica distinta que hay que conocer sus particularidades. En general, los hallazgos, por ejemplo, en los primeros 28 días de vida y en los niños de corta edad, menores a 2 meses, los signos y síntomas son mínimos y con frecuencias sutiles, por lo tanto se presentan como un síndrome meningio incompleto. La inestabilidad en la temperatura, con fiebre o hipotermia, es uno de los más importantes. La irritabilidad es otro de los signos importantes. Y otros más inespecíficos, como el rechazo de los alimentos o vómitos, son también importantes. Y aquí vemos otros como las convulsiones. El letargo, la dificultad respiratoria y la diarrea son manifestaciones también inespecíficas frecuentes de la meningitis en este grupo de pacientes. Cuando exploramos físicamente estos pacientes, el 25% de estos recién nacidos y de los lactantes de corta edad muestran fontanelas prominentes, pero solo el 13% tienen rigidez de nuca. Entonces, fíjense que mientras más pequeño es lo que hemos aprendido como más frecuente, no lo es. Hay que recordar que en este grupo etario el síndrome meningio es incompleto. Es atípico, si vale el término. ¿De qué depende la gravedad de la meningitis en general? Pues fundamentalmente de la virulencia del microorganismo. Más virulento, más agresivo es el bacteriano que el viral, pero también dependen de los factores del huésped, de un diagnóstico oportuno, de un tratamiento adecuado y de las complicaciones asociadas, como por ejemplo la presencia o ausencia del edema cerebral y las secuelas neurológicas. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo para desarrollar una meningitis? Las personas sin vacunas, un traumatismo encefalocraniano con fractura en la base de cráneo, las infecciones que pueden extenderse por continuidad, por ejemplo, otitis, sinusitis, mastoiditis, las intervenciones neuroquirúrgicas, las fístulas dérmicas, un cuadro séptico y, por supuesto, la inmunodeficiencia, como la desnutrición o el VIH. Muy bien, hemos enfatizado en las causas infecciosas que podrían generar un síndrome infeccioso que tiene todos estos componentes, encefalítico, irritación radicular, etc. Pero, ¿qué otra patología, además de la infecciosa, puede generar un síndrome meningio? Y con la cual debería hacer el diagnóstico diferencial. Una de las más importantes es el accidente cerebrovascular hemorrágico, con patologías que lleven a una hemorragia subaracnoidea. En este caso se pueden encontrar signos de irritación radicular y signos encefalíticos como la fotofobia. Cuando se presentan de esta manera, en muchos libros lo van a encontrar como meningismo. ¿Y qué patologías podrían condicionar esta hemorragia subaracnoidea? Dentro de las más frecuentes, los aneurismas intracraneales, las malformaciones arteriovenosas,
traumatismos, tumores, alteraciones de la coagulación, abuso de drogas, vasculitis. ¿Y qué otras patologías podrían generar un síndrome meningio? Pues una masa intracraneal, además de estas que son las hemorrágicas, las infecciosas hemos dicho, luego las hemorrágicas, pero también los tumores, las intoxicaciones, por ejemplo, la intoxicación por plomo o el síndrome de Reye, entre otras, con las que habría que hacer el diagnóstico diferencial muy importantemente. El diagnóstico básicamente acá es central porque hemos dicho que si bien los componentes son importantes, el común denominador es la alteración del líquido cefalorraquídeo. Entonces, para ello tenemos que hacer necesariamente una punción lumbar. ¿En qué lugar se realiza? En el adulto entre las vértebras lumbares L3 y L4 y en los niños entre L4 y L5. Estos son lugares escogidos debido a las facilidades anatómicas que posee la columna a ese nivel, ya que la médula termina entre L1 y L2 en el adulto, por eso se puede puncionarse entre L3 y L4, y en los niños más abajo entre L2 y L3, por eso es que hay que puncionar más abajo L4 y L5. Entonces, en el diagnóstico es central la anamnesis, un buen examen físico para identificar los componentes y ver si es un síndrome meningio completo o un síndrome meningio incompleto, y los exámenes complementarios que se deben solicitar, aparte de buscar el punto central que es el estudio del líquido cefalorraquídeo. También tenemos que pedir un hemograma, ver los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, la procalcitonina, la calcitonina, aspectos bioquímicos como ADA, lactato. También habría que estudiar los electrolitos para ver estas alteraciones en algún momento podrían confundirnos, las alteraciones del sodio y del potasio. La punción lumbar es, por supuesto, uno de los elementos centrales dentro de los exámenes complementarios, y en la punción lumbar vamos a hacer estudios microbiológicos para ver la tinción de Gram, el cultivo del líquido cefalorraquídeo, pero también haremos un hemocultivo cuando estamos sospechando de un cuadro séptico. Pero lo que debe quedar claro para todos nosotros es que el gold estándar o la prueba de oro, la prueba más importante para diagnosticar meningitis bacteriana, es el análisis del líquido cefalorraquídeo y su cultivo. Debe efectuarse una exploración por una tomografía computarizada antes de una punción lumbar. Es una pregunta importante que hay que generarse. Las exploraciones por tomografía computarizada no están indicadas de modo sistemático o de modo rutinario antes de una punción lumbar, a menos que existan signos de peligro. ¿Y cuáles serían estos signos de riesgo para antes de puncionar hacer una tomografía computarizada? Porque hemos dicho que sistemáticamente no lo estaría. Pero sí si hay signos de herniación. Por ejemplo, ¿en qué casos? Alteraciones rápidas de la conciencia, alteraciones en el tamaño y las reacciones pupilares, la ausencia de respuesta oculocefálica, la desviación oculomotora fija de los ojos, el edema papilar, las alteraciones en la postura o en la respiración del paciente, las convulsiones generalizadas, especialmente las tónicas, que con frecuencia se asocian con una hernia cerebral inminente, el shock o sepsis fulminante, y la preocupación de que esa no sea una meningitis por una causa infecciosa. Tal vez estamos pensando que hay algunos elementos para pensar en una masa intracraneal o intoxicaciones o el síndrome de Reye. Y esto es lo que encontraríamos en el líquido cefalorraquídeo. Aquí en la primera columna tienen las características normales del líquido cefalorraquídeo. Aquí valdría la pena incorporar los siguientes elementos para el análisis. El punto central es que en una meningitis infecciosa se va a producir una inflamación. Esta inflamación va a ser mayor o menor en función a la virulencia de los microorganismos. De este modo,
Mientras más virulento sea el microorganismo, más lesión de la barrera hematoencefálica. Si hay mayor lesión, ¿cuáles son los principales microorganismos que causarían este aumento de la permeabilidad? Pues fundamentalmente las bacterias, las meningitis bacterianas y las meningitis tuberculosas. Es por esto que el líquido cefalorraquídeo en estas dos condiciones se altera. Aquí es turbio y aquí generalmente se pone citrino. En algunas ocasiones es claro. Pero la meningitis aséptica generalmente tiende a ser más claro. Pero lo que indudablemente va a alterar la coloración, la transparencia, es la meningitis bacteriana. Si este microorganismo es más virulento, en las bacterias, tendré mayor cantidad de células en el líquido cefalorraquídeo como consecuencia de este aumento de la permeabilidad en las causas bacterianas. Miren ustedes la gran cantidad de células que hay en la meningitis bacteriana y en la tuberculosa. Si bien hay una notoria diferencia con mayor cantidad de células en la bacteriana que en la tuberculosa por la mayor virulencia de esta, otro aspecto importante para hacer el diagnóstico diferencial es que en la bacteriana son fundamentalmente polimorfonucleares y aquí son linfocitos. En la meningitis aséptica, que es menos virulenta, solamente hay un ligero aumento de la celularidad y usualmente también son linfocitos. Estas bacterias van a necesitar energía y como son tantas, cuando medimos la glucosa está disminuida en las bacterianas y los virus que la consumen menos tenemos una glucosa generalmente normal. Las proteínas, si aquí hay una mayor virulencia, mayor alteración de la permeabilidad, son mayor en las bacterianas, como en la bacteriana y en la tuberculosa, y mucho menos en la viral. Si comprendemos estos aspectos, es fácil entender cómo una meningitis se comporta como un exudado. Si tenemos que medir la glucemia, hacemos una medición de la glucemia y la comparamos con la glucosa sérica. Cuando decimos que la glucosa es menor al 50%, se refiere a menor al 50% de la glucemia sérica. Entonces, necesitamos tener la glucemia sérica para comparar con la glucemia del líquido cefalorraquídeo. Y la pregunta será, ¿cuál es el mejor momento para obtener una determinación de la glucemia? Dado que el estrés causado por la punción lumbar puede aumentar la glucemia, lo ideal es obtener la muestra de suero inmediatamente antes de la punción lumbar. Si la glucemia se halla elevada de modo agudo, puede requerirse por lo menos 30 minutos antes de que se equilibre en el líquido cefalorraquídeo. Un punteo muy básico del tratamiento. En el cuadro bacteriano van a necesitar antibióticos y van a necesitar corticoides. En el cuadro viral, generalmente el tratamiento es sintomático, con la excepción del virus del herpes, de tipo 2. En este caso se tendrá que administrar aciclovir. El elemento fundamental en la prevención son las vacunas. Cuando hablamos de fármacos, ¿cuáles son los fármacos de elección en el tratamiento empírico de una meningitis bacteriana en niños de más de un mes de edad? En los casos de sospecha de una meningitis bacteriana, se recomienda una asociación vancomicina con cefalosporinas de tercera generación para el tratamiento empírico. ¿Por qué tan agresivos en la asociación? Por el abuso de antibióticos que hemos hecho y cada vez hay más resistencia a la penicilina. Antes era suficiente administrar la cefalosporina, ahora no. Entonces ya hay resistencia a las penicilinas y a las cefalosporinas en el 10 a 30% de los pacientes con el microorganismo más frecuente asociado, que es el Streptococcus pneumoniae, como les había dicho. Es por esto de la asociación. Entonces es mejor utilizar dosis importantes, no dosis bajas. No utilizar solo vancomicina solita. Siempre hay que combinarla con una cefalosporina de tercera generación. Esta asociación entre vancomicina y cefalosporina de tercera generación es en este momento la asociación empírica más utilizada en el tratamiento. ¿Por qué se ponen corticoides en la meningitis bacteriana?
Básicamente porque hay una respuesta inflamatoria que hemos dicho que si bien destruye al microorganismo, también lesiona nuestros propios tejidos. Entonces hay que modular esta respuesta para que no sea tan dañina. Y esto lo hacemos a través de la administración de corticoides, pero solamente se emplea en las meningitis agresivas como las bacterianas. Entonces la dexametasona se ha demostrado que puede reducir los daños colaterales como la hipoacusia y otras secuelas neurológicas, especialmente en meningitis por Haemophilus influenza. En los casos de meningitis causadas por patógenos distintos a la Haemophilus influenza, se puede considerar el empleo de la dexametasona. Y es controvertido en los esteroides en otras meningitis. Sin embargo, hay actualmente una tendencia muy importante a añadir corticoides en el tratamiento independientemente del microorganismo. Los contactos se deben hacer con profilaxis antibiótica en los contactos familiares, en los de guarderías y en los niños de jardín de los pacientes cuando hay una enfermedad meningocócica. Solo en estos casos, porque hemos dicho que este es un germen muy agresivo. Si se diagnostica enfermedad meningocócica va a surgir como una epidemia localizada y en este caso se hace profilaxis de contactos, solo en este caso. Y también del personal médico que ha tenido un íntimo contacto con el paciente, por ejemplo, el que lo ha intubado, que han hecho resucitación, profilaxis antibiótica, punción lumbar, en fin, han hecho procedimientos con este paciente. En la mayoría de los casos, la quimioprofilaxis incluye rifampicina, las quinolonas fluoradas, como la ciprofloxacina o la ceftriaxona. Y con esto tendríamos un pantallazo de lo que es el síndrome meningio y sus complicaciones. Nada más que para terminar, valdría la pena recordar que las meningitis atípicas o aquellas que presentan un síndrome meningio incompleto, que no tienen todos los componentes, se producen en los grupos extremos de la vida, en los muy jóvenes y en los muy ancianos, porque en ambos casos el sistema de defensa no es eficiente. En los inmunodeprimidos, sería el otro grupo, en los cuales hay un síndrome meningio incompleto. Tercero, en aquellos pacientes que han recibido un tratamiento por antibióticos, pero no el ideal. Entonces me puede alterar la presentación clínica del síndrome meningio y me puede dar un síndrome meningio incompleto. Entonces, a estas meningitis que han recibido un antibiótico, pensando en una patología, pero no en una meningitis que me ha alterado las características clínicas y laboratoriales, se conocen como meningitis decapitadas. Entonces, los inmunodeprimidos sería el otro grupo en el cual ustedes van a tener síndromes atípicos o síndromes meningios incompletos. Habiendo dicho esto, no tenemos nada más por el momento y estaremos trabajando en el estudio de la meningitis con casos clínicos durante las prácticas. Muchas gracias por su atención.